Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulte Responsable. En este caso me acompaña Briseida Velasco Rodríguez, jefa de información de Quien Resulte Responsable, que ahora nos está apoyando aquí, estando al aire con nosotros. Briseida, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Igualmente, Federico. Buenas noches a todos nuestros auditorio y televidentes. Gracias, ¿verdad? Gracias por estar al pendiente. Bueno, vamos a tratar un tema muy interesante, Bris y auditorio. Vamos a tener una entrevista con la licenciada Talía Vázquez Alatorre, abogada de José Manuel Mireles, el doctor, el líder de las autodefensas de Michoacán. Digo, aquí es muy importante que nos den su opinión. Pueden escribirnos en el correo electrónico, quien resulte responsable @hotmail.com, o Twitter, que van a estar apareciendo en la pantalla. Y también Fernando Ochoa dice: mi papá visitaba su pueblo, Los Reyes, Michoacán, cuando todo era paz y felicidad. Ahora da miedo visitar a tu propia familia, pero es el gobierno federal el que está detrás de todo. Ya basta de mentiras al pueblo de Michoacán. Entonces, pues yo creo que, Bris, lo importante es ver qué nos contesta la abogada. Sí, es muy interesante. Es una situación polémica. La entrevista, los invitamos a que la escuchen atentos, todo lo que dice es muy interesante. Bueno, es muy contradictorio también, cada quien habrá de formar su opinión, pero bueno, los invitamos a que... Y nosotros obviamente haremos nuestras conclusiones en base a la entrevista. ¿Te parece? Sí. Vamos con ella. Talía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Muchas gracias. Oye, Talía, vemos una situación que a mí me llama la atención. La situación de los grupos de autodefensa que se crearon en lo que fue Michoacán. Obviamente esto generó un estado de alerta en base a las autoridades de seguridad a nivel nacional por la situación que prevalecía en Michoacán, que estuvo en el olvido en cuestiones de seguridad durante muchísimos años. Así es. Y obviamente el doctor Mireles decide, junto con un grupo de gente, empezar a hacer justicia. ¿Es así? Sí, empezar a hacer justicia, pero entendida la justicia como defensa, como estado de necesidad, como no exigibilidad de otra conducta, en términos jurídicos. No es tanto el sentido de hacerse justicia por su propia mano. Los autodefensas de Michoacán, antes de ser autodefensas, acudieron reiteradamente ante las autoridades que tenían que hacer justicia, ante el Ministerio Público, ante los jueces, ante los tribunales, y nunca fueron escuchados. Y no solo eso, sino que las autoridades estaban coludidas, y el presentar una denuncia contra algún templario, contra algún sicario, equivalía a la muerte segura, porque el Ministerio Público avisaba inmediatamente que había presentado fulano de tal una denuncia y ese señor amanecía muerto al día siguiente. Talía, ¿cuál piensas que haya sido el foco rojo que detonó esta situación en Michoacán? Las personas tenemos un límite, y el límite es el derecho a la vida y a la integridad personal. Los michoacanos pagábamos piso, éramos extorsionados, secuestrados, pero cuando empiezan a violar a las niñas y a las mujeres y se empiezan a robar, un ciudadano de Tierra Caliente o de otros municipios de Michoacán, porque esto era en todo el estado, y me atrevo a decir que en muchísimas partes del país, una cosa es pagar piso, una cosa es resignarte a dar parte de la cosecha a los narcotraficantes, una cosa es vivir amenazado y otra cosa es que violen a tu hija delante de ti, que se lleven a tu esposa. O sea, hay un punto de quiebre donde ya no se puede más. Entonces es cuando dicen, bueno, no nos defiende nadie, vamos a defendernos nosotros. Por eso es que la lucha de las autodefensas tiene tanta simpatía entre el pueblo de México. No dicho por mí, sino a mí me llamó la atención la encuesta que se publicó esta semana de Parametría, donde dicen que el 70% de los ciudadanos en México están a favor del doctor Mireles. Y llama la atención porque le preguntan, ¿usted qué opina del doctor Mireles? Pues que es un ex. ¿Pero qué no sabe usted que anda armado y infringe la ley? Sí, por eso estoy de acuerdo con él. Pero le voy a decir por qué. ¿Quiénes podemos desarrollar empatía, simpatía o decir tienen razón los autodefensas de Michoacán?
por los que hemos sido víctimas del crimen o de la impunidad. Y la cuestión es que somos millones. Fíjese en qué situación está la sociedad mexicana. Entonces, el doctor Mireles representa, no es el único, pero es quien representa como símbolo la dignidad de levantarse y decir, basta. Vamos, aquí sabemos que en el año 2006, el cartel hace la exención que surge la familia michoacana y posteriormente se rompe una alianza con los Zetas que controlaban todo el estado. Bueno, la familia michoacana tiene más de 23 años en el estado de Michoacán. Sí, pero rompen ese convenio que tenían con los Zetas se rompe en el 2006. Sí, y se agudiza la situación grave donde se empoderan de una manera horrible como familia michoacana. Del 2009, 2010 se pone la cosa terrible, 2011 terrible. Y luego renace el grupo de los templarios. Sí, porque cuando Felipe Calderón dice que mató al Chayo, que era el líder de la familia michoacana, que no lo mató porque ya vimos que resucitó, decían los autodefensas que está vivo, nadie les creía, pues que porque lo habían matado en diciembre del 2010, pues como ven que ya lo volvieron a matar, ¿verdad? Así estaba vivo el Chayo. Cuando matan al Chayo, supuestamente, que no se murió, se hace una escisión y el Chango Méndez, había dos gentes abajo del Chayo, que era la Tuta y el Chango. La Tuta que hoy por hoy todavía sigue libre. Así es, libre, vivo y operando, y protegido, porque ahorita le voy a decir, vamos a platicar, si usted me da la oportunidad, de por qué tiene al doctor Mireles en La Mira, en la comunidad de La Mira, y qué es la comunidad de La Mira. Entonces, quedan dos cabezas que se empiezan en lo que se define si el Chayo está vivo o está muerto. El Chango Méndez dice, yo soy líder de la familia, la Tuta pues se pone de acuerdo con el Chayo que no estaba muerto, y entonces dicen, bueno, perfecto, nomás que le hacemos vacío. Entonces el Chango Méndez se queda como líder de la familia, y estos resurgen y desfilan el Chayo por ahí de marzo del 2011, el muerto resucitado desfila vestido de templario y se da cuenta que se cambian la denominación social. Sí, y se cambian, y obviamente eso lo utilizan para generar más pánico. Y crear una situación de extorsión ya sin ningún recato, ¿no? A la luz del día, y estando autoridades y todo, y las autoridades no hacían nada. No hacían nada más que ayudar a los sicarios y a los asesinos, a los templarios. No solo eso, sino que cuando se levantan las autodefensas, el doctor Mireles ha sido muy incómodo, porque él dice, a ver, nosotros no estamos en contra del gobierno, pedimos la ayuda del gobierno federal, no confiamos en el gobierno estatal porque son templarios. Uy, pues Jesús Reina pegó el grito en el cielo, en ese momento era secretario de gobierno, luego llega a ser gobernador interino, y Mireles dice, es que es templario, es que este es el líder templario, es que miren, es templario, nadie le creía, ¿verdad? Es que son templarios los del gobierno, y mire dónde estamos ahorita. Se ha ido comprobando que era cierto, que era un gobierno templario, ¿no? Entonces imagínese usted a la población civil frente a los narcos y frente a un gobierno estatal templario. La situación era gravísima, y es gravísima, no se ha compuesto en nada. Hoy por hoy el apoyo que tienen de la federación, y mucha gente ha recuperado ya lo que son sus haciendas, porque anteriormente pues obviamente tenían que pagar cuota, y muchos de ellos les quitaban completamente sus haciendas para seguir ellos delinquiendo. Así es, pero mire, recuperaron las fincas, las huertas, las tierras, porque los autodefensas empezaron a devolvérselas, no porque el gobierno lo haya hecho. Ellos empezaron a hacer esa labor de devolverle la tierra a la gente. Pero desgraciadamente el gobierno federal, que al principio avanzaba con ellos, que eran aliados, que eran amigos, que se les veía en el avance juntos, porque los autodefensas del doctor Mireles andaban encantados de andar con el gobierno federal. O sea, porque esto es muy importante aclarar, es que no son enemigos del gobierno, nunca dijeron vamos a tirar este régimen, nunca dijeron ahora yo quiero ser el que manda aquí, no. Decían por favor vengan a hacer su chamba, nos urge que nos ayuden, ¿no? Entonces avanzaban juntos, el gobierno federal y los autodefensas. Pero después ahí empieza la simulación, y cuando el famoso acuerdo del 15 de abril, que tanto señala el comisionado que por eso está preso, mire, les hágame el favor
y que estar preso por romper un acuerdo político, pues es como terminar con el novio, ¿no? Pero bueno, eso no tiene fuerza legal. Pero cuando ponen el plazo del desarme, fíjese usted qué paradójico, ponen un plazo para el desarme de las autodefensas, pero no ponen un plazo para el desarme de los templarios. Entonces sale el comisionado Castillo, mejor conocido como el virrey de Michoacán, sale y dice, se van a desarmar las autodefensas en el 10 de mayo. Van y le preguntan, oiga, ¿se van a desarmar? Sí. ¿Está usted de acuerdo? Encantado con los acuerdos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué votó a favor? Bueno, pues porque el acuerdo dice que para el 10 de mayo vamos a recuperar el Estado de Derecho, vamos a confiar en las autoridades, va a estar detenida la tuta, va a estar limpio el Estado de Michoacán de crimen organizado. Entonces, claro que estamos de acuerdo, pues si nosotros no somos ni soldados ni queremos ser policías, yo soy médico, yo quiero volver a mi consultorio, estamos muy cansados, no queremos estar en guerra, y entonces era maravilloso pues que el Estado cumpla con su papel, ¿no? Y no se cumplió nada de eso. A ver, abogada, si estamos de acuerdo que el Estado tiene que cumplir su papel, ¿en qué momento el gobierno cambia de opinión, ya que que cuando firmaron se consintió obviamente todo esto de las autodefensas y se llegaron a los acuerdos? Pero ¿en qué momento sucede esto? Sucede que empiezan a hacer un teatro, una simulación respecto de la famosa defensa rural, y empiezan, fíjese usted, había 30,000 autodefensas en Michoacán. 30,000. 30,000. A lo largo de 34 municipios. De esos 30,000 autodefensas, dice el comisionado Castillo, vamos a legalizarlos. Por palabras del mismo comisionado de la semana pasada, nos enteramos que tienen 5,000 solicitudes de ser defensa rural. Y que de esas 5,000 solicitudes apenas se están considerando 2,000 solicitudes. Bueno, pero esas dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, no de nadie más, porque la Policía Rural como tal está contemplada en la ley, que depende directamente de la Secretaría. No es la Policía Rural, no. La Guardia Rural, hay una cosa que se llama Guardia Rural que ha existido desde siempre y que depende del Ejército. Sí, así es. Pero esto no es eso. Esta es una fuerza rara que crean, que le llaman Policía Rural. Y esta Policía Rural que depende del gobierno del Estado. Y el presupuesto les tiene que llegar del presupuesto dedicado a seguridad pública para el gobierno del Estado. Pero quien anda haciendo quien enlista, quien registra, es el virrey de Michoacán. Que eso ya tiene mucho de cuestionable en cuanto a su nombramiento, si tenía facultades Peña Nieto para dárselo o si era facultad del Congreso. Esto es otra cosa. Pero lo que yo le quiero decir es, imagínense ustedes michoacano, que es autodefensa, que ya le mataron 3 hermanos y le violaron una hija. Entonces están armados para proteger a los 2 hijos que le quedan y su huertito. El comisionado le dice, desármense. Oiga, es que sí me desarmo, pero desarme a los de enfrente porque me van a matar. No, bueno, ustedes desármense o legalícense. La tuta no está emplazado al desarme. La tuta no se tiene que desarmar, ni los templarios, nada más. Bueno, pero la tuta y los templarios están obviamente, ha habido muchísimas detenciones, de hecho detuvieron apenas al hijo de la tuta. Lo soltaron, eso es lo que nunca sale. Detienen a 15 y sueltan a 10, nada más la gente de Michoacán lo sabe. Entonces, no, mire, es una simulación. Los templarios siguen operando tal cual, pero además, uniformó el comisionado, y aquí es donde empieza ya el problema a agudizarse, uniformó a extemplarios que le llaman los viagras y los perdonados. Allá la gente sabemos perfectamente bien quiénes son los viagras y quiénes son los perdonados. Son narcos, son sicarios. Esos son los que andan uniformados con papá pitufo. Entonces, estos sicarios y estos viagras son los que ahora están extorsionando a la gente. Entonces, hace rato que usted decía, bueno, es que la gente ya recuperó sus huertas. No, ya las están volviendo a perder, pero ahora a manos de los uniformados. Entonces, es cuando el doctor Miguel les dice, no, a ver, los acuerdos del 10 de mayo es un plazo no para nosotros, los autodefensas, sino es un plazo para el gobierno. Ojalá que de aquí el 10 de mayo ya podamos vivir en paz, irnos todos a nuestra casa. Por supuesto no sucedió. Incluso el 10 de mayo ni siquiera había un solo defensa rural uniformado. No se había ni siquiera, no iba ni al 20% el registro de las armas. O sea, ¿quién incumplió el acuerdo? Todo lo que Castillo dijo que iba a hacer para el 10 de mayo no hizo nada. Dijo que iba a liberar a los presos autodefensas que eran parte del paquete, que eran parte del acuerdo. No los liberó, los trasladó a Patzingán y no a todos.
Dijo que antes del 10 de mayo iba a liberar a Hipólito Mora y lo liberaron hasta el día 16. Dijeron que iban a estar enlistada lista la policía rural y no había ni un solo policía rural. Y ahora dice Castillo que ahí la llevan. Fíjese, en julio dice que de los 30,000 autodefensas ya recibieron 5,000 solicitudes y están considerando la posibilidad de atender 2,000 solicitudes y ya tienen en capacitación 800. O sea, que la gran mayoría no se ha enlistado o si bien pidió su solicitud no será considerado como policía rural. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la opción de ser ilegal al ser autodefensa o dejarse matar. Sigo siendo autodefensa armado, como el caso del doctor Mireles. Él no andaba armado, pero sigue siendo autodefensa y dirigente de los autodefensas. Tienen la opción de ser autodefensa o tienen la opción de morirse, porque no desarman a los otros civiles armados, que son los templarios y los viagras, y no solo eso, sino que le dieron a los viagras, a los H3 y a Pitufo, licencia para matar. A ver, aquí hay una situación que es bien importante destacar. El hecho de portar armas, pues obviamente es una violación a la ley de armas de fuego y explosivos, porque es obviamente la única autoridad que tiene la facultad de permitir la aportación de armas es la Secretaría de la Defensa Nacional. Digo, hablando en un término jurídico, abogada, como usted lo está mencionando. Obviamente el hecho de portar un arma sin la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues obviamente violenta la ley. En este caso, el Grupo de Autodefensa, todo el mundo se armó. ¿Esas armas de dónde llegaron? Porque al final de cuentas estamos hablando de armas no convencionales, de altos calibres, de cuernos de chivo, todo ese tipo de armas que llegaron obviamente del mercado negro, o de quién llegaron, o quién patrocinó las autodefensas. Porque también se presume que el crimen organizado estuvo dentro de lo que fueron las autodefensas y los estuvieron patrocinando de alguna manera para cubrir ellos sus apariencias. Mire, nada más en el pueblo de Tepalcatepec pagaban de piso 30 millones al mes a los narcos, a los templarios. Cuando se organizan y deciden hacer autodefensa y dejar de pagar el piso, dígame si no alcanzan a financiar su guerra. Sí, definitivamente, pero ¿de dónde llegó todo este ¿Dónde sacan las armas? Así es. Entonces se enfrentaban a balazos con los templarios y siempre les ganaron, Tenían 1 o 2 bajas de los autodefensas y tenían 20 bajas de templarios. Los templarios salían corriendo y dejaban ahí las armas, las camionetas y de todo. Varios de los decomisos que se hicieron entre autodefensas y ejército encontraban arsenales y se los dividían, porque eran aliados, el gobierno y las autodefensas. Porque no se puede uno defender de los templarios con resorteras. De ahí vienen las armas. Sí, porque al final de cuentas, vamos, si a mí me llama la atención, porque de hecho cuando el momento que se crean las autodefensas, yo me regreso por ejemplo al movimiento de Marcos, sí, que obviamente pues también andaban armados, que fue en otra posición cuando lo hicieron en Chiapas, y obviamente ahorita el doctor Mireles, pues obviamente la gente lo considera en 2 posiciones, héroe o villano. Bueno, le voy a decir, lo consideran villano, pues yo creo que el virrey y su abuelita, porque las muestras de solidaridad y las muestras de apoyo de la opinión pública son enormes, incluso sorprendentes para nosotros y para el doctor, y sorprendentes seguramente para el gobierno. Efectivamente, traer armas viola la ley de uso de armas y fuegos explosivos, de aportación de armas de fuego y esto. Así es. Una ley. La ley no está por encima de la Constitución. La Constitución no señala los calibres permitidos. Y la Constitución, en el artículo 35 y en el 36, habla de la Guardia Nacional y en el 89 también. Sí. Guardia Nacional, y es la Constitución. Entonces, los tratados internacionales, que son ley en nuestro país y ley suprema de la categoría de la Constitución, desde la Revolución Francesa, hablan del derecho a oponerse contra la opresión, y hablan del derecho humano de primera generación de defender la vida, la integridad y la propiedad. ¿Qué derecho a internet? ¿Qué derecho a ir a la escuela? ¿Qué derecho a trabajar? ¿Qué derecho a escoger libremente el número de los hijos? Todos esos son derechos valiosísimos, pero son derechos de tercera, de cuarta, de segunda generación. Los derechos humanos de primera generación son 2. Que no nos maten en la calle. Es el derecho a la vida. Una a la donde acudir.
Y la lucha del doctor Mireles, que repetía hasta el cansancio, ya nos estamos luchando por seguridad pública e impartición de justicia. Exactamente es eso, que no nos maten en la calle, y que si alguien nos mata en la calle, o nos violan en la calle, o nos secuestran en la calle, que alguien vaya a la cárcel por eso. Talía, yo una pregunta y a mí me llama la atención, porque obviamente sabiendo cómo estaban las situaciones y las declaraciones que hubo por parte del gobierno federal en cuanto al desarme de mayo, sabía perfectamente el doctor Mireles que iba a ser detenido. No, pero eso lo sabía desde el 24 de febrero del 2013 cuando se levantaron en armas. O sea, el doctor Mireles sabía desde el momento en que se levantan a defender de los templarios que los mataban o los encarcelaban, porque así están las leyes, ¿no? Después se vuelven muy amigos del gobierno y marchan juntos y hacen todo lo habido y por haber. Yo no le pregunto esto, Federico, mire, cuando tumbaron el avión del doctor Mireles, el doctor Mireles fue trasladado en aviones y helicópteros del gobierno y vino a dar aquí al Hospital Médica Sur a la Ciudad de México. Sí. En ese hospital había un operativo de seguridad para cuidar a Mireles de Ejército, Marina, Policía Federal, CISEN y Gobernación. Todo el mundo estaba cuidando a Mireles. Era un operativo de seguridad impresionante. Cuando yo fui al hospital a ver al doctor, me preguntaba de qué tamaño teme un ataque templario el gobierno para tener semejante aparato de seguridad en un hospital, ¿no? ¿Cuánto daño se le podría hacer a Mireles? ¿Qué esperan helicópteros bombardeando? ¿O qué? Porque hay helicópteros de los templarios que bombardean, ¿eh? Era tal el temor porque conocen la fuerza de los templarios que lo tenían protegido de ese modo. Entonces fue muy criticado el gobierno en ese momento, pues ya saben, ¿no? Periodistas sin escrúpulos y más de, ¿por qué protegen a Mireles? Sale el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 8 de enero, con Mireles en el hospital, y dice, nosotros estamos protegiendo a Mireles, porque Mireles es nuestro principal aliado con el combate al crimen organizado. Es quien más daño le ha hecho a los caballeros templarios. Eso lo dijo el secretario de Gobernación. Porque hubo un intercambio de información en el cual el grupo de las autodefensas se volvieron los informantes del gobierno federal. No solo los informantes, eran carne de cañón y avanzaban juntos. El doctor iba siempre con el ejército y la marina a detener templarios, a salvar gente, a sacar fosas clandestinas de 70 y tantos cadáveres, unas cosas horribles, avanzaban juntos. Entonces, yo le digo esto porque entonces, ¿de qué sirve que el virrey Castillo diga, no, ya ahora desármense? Ser José Manuel Mireles en Michoacán, perdóneme usted, desarmado sin escoltas, ¿cómo? Entonces, ¿por qué tenían este operativo en enero acá? ¿Por qué? O sea, ¿se puede ser José Manuel Mireles y sobrevivir? Creo que no. Y además, en el acuerdo del 15 de abril, el virrey Castillo dijo, y lo leyó él en rueda de prensa, dijo que uno de los acuerdos era que si los presos, que si esto, que si lo otro, que si el Estado de Derecho, y que se había pactado que los líderes de autodefensa, como estaban condenados a muerte por los templarios para todos los días de su vida, independientemente de que se desarmaran, iban a tener derecho a registrar escoltas, y escoltas con armas para defenderse de los templarios, o sea, no resorteras, ¿sí? Bueno, el líder principal, pues, era el doctor Mireles. Le registraron escoltas a Hipólito. Cuando lo liberaron, le registraron a Fructuoso, le registraron a varios. Pregúnteme cuántas escoltas le dejaron registrar al doctor Mireles. No lo dejaron registrar ni sus armas. Las armas de cacería de él que tiene en su casa. No lo dejaban registrar. A las 1800 lo dejaron registrar las armas y las guardó. Y le habían dicho que le iban a autorizar 10 escoltas. Se tardaron mes y medio. No, una semana antes de que lo detuvieran, le dejaron registrar no a 10, sino a 4 escoltas. El día que lo detuvieron, lo detienen con 3 escoltas. Porque uno de sus escoltas estaba de descanso. Entonces, ¿qué pretendían? ¿Que el doctor Mireles no trajera escoltas? Ahora, ¿por qué lo detienen en La Mira? La Mira es un pueblo chiquitito. Es una comunidad del municipio de Lázaro Cárdenas. Pero es el paso único y obligado que baja de Arteaga, donde está la tuta, que baja de la sierra, que le llaman la zona Sierra Costa, que baja de la sierra hacia la costa para pasar a Lázaro Cárdenas. Tienen que pasar por ahí, y por ahí bajan los minerales que la tuta exporta a China, y por ahí baja la droga, y por ahí suben las armas, y hasta el pan Bimbo que se coma la tuta. O sea, todo lo de la tuta sube y baja por La Mira, y la gente está harta, está aterrada. O sea, el jefe de tenencia de La Mira le mandó por escrito la invitación al doctor que fuera por favor a poner un grupo de autodefensas ahí. Al doctor le habían, vamos a decirlo así, le podían perdonar que tomara Pátzcuaro, Uruapan,
posiciones que quizá pensáramos que son más importantes, pero la mira, óigame, no. Eso ya es atentar contra los intereses directos de la tuta, y ahí sí, para que vean, no. Entonces entra el doctor a la mira y pues lo detienen, ¿no? Y le siembran armas, alegan una flagrancia absurda, no hay flagrancia en una guerra. No sé, ¿por qué estaría Mireles en la mira? Ay, quién sabe, ¿no? Oye, hay unos fulanos ahí que dicen que son autodefensa, ay, qué raro, no, por Dios santo, pero si son hechos conocidos, si todo el mundo ha pactado con ellos, si eran interlocutores, si eran amigos, o sea, ¿cuál flagrancia? Por amor de Dios, ¿no? Y luego, todas las irregularidades, detienen al doctor y lo encapuchan. Cuando nosotros como abogados logramos ver al doctor 27 horas después, nos cuentan los escoltas y luego nos cuenta el doctor, y yo salgo y digo, ¿no?, en calidad de abogada, al doctor Mireles lo encapucharon durante la detención, y dice el virrey, que tiene mucha credibilidad, ya ve que encontró a una niña debajo de una cama 3 semanas después, ¿no? Sale el virrey y dice, la abogada miente, el doctor Mireles jamás fue encapuchado, y el video de Televisa circulando por las redes con el doctor encapuchado. O sea, ¿por qué encapucha usted a una gente cuando la detiene? ¿Para que no vea cómo le siembran las cosas? Pero los escoltas no estaban encapuchados y sí vieron. Entonces, esto es muy sucio, es muy bajo, pero aquí lo que nos tenemos que preguntar es realmente, y se tiene que discutir en México, y se va a discutir porque haya muchas voces organizando foros y cosas para decir, es que Miguel tenía razón. O sea, varios políticos importantes diciendo, liberen a Miguel. No, pero es que traía armas, es que no importa, es que no le quedaba de otra. ¿Lo considera ahorita Mireles un preso político? Es un preso político, y no lo digo yo, son las categorías que pone Amnistía Internacional y los tratados internacionales. El doctor Mireles fue detenido el viernes 27 de junio. El lunes 30 de junio, le voy a decir así, el lunes 30, luego el martes primero, el lunes 30 el comisionado Castillo. Al día siguiente, martes, el Montalejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad. El miércoles, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Y el jueves, todo esto la semana pasada, el secretario de Gobernación, los 4 dijeron, el doctor Mireles está preso porque violó los acuerdos del 15 de abril. ¿Cuál fue el argumento de la policía para encapucharlo y obviamente... No, ellos dicen que no lo encapucharon, nomás que las imágenes son otras. Ok, ¿y por qué lo raparon? No hay ninguna ley que diga que se tiene que rapar, ni un reglamento, son prácticas de los penales, y que no son parejas además para todo el mundo, ¿no? Entonces, rapar a una gente es quererle quitar su personalidad, no me refiero a la personalidad jurídica, sino la personalidad, su bigote, como cada quien decida tener su imagen, ¿no? Es una manera de humillar a una persona. Entonces, raparon al doctor Mireles, pues, para humillarlo, para sobajarlo, por lo mismo que lo encapucharon y le decían que le iban a tirar al mar, ¿no? O sea, pues así actúa la autoridad. ¿Qué le ha comentado el doctor Mireles sobre su detención? ¿Qué pasó con su relación con el gobierno federal? Bueno, yo tengo muy claro cómo se fueron dando las cosas, porque yo con el doctor Mireles hablaba todos los días, y desde que se cayó del avión, ¿no? Entonces íbamos viendo cómo, a mí me constan muchas cosas de cómo iban, si el doctor daba una declaración con el que el gobierno, cómo le endurecían las medidas. El doctor andaba en camioneta blindada del CISEN, antes de caerse del avión. El doctor se escolta del ejército. O sea, ¿de qué habla ahora el gobierno? Si ellos sabían el riesgo del doctor y el liderazgo que representaba y cómo era el enemigo de los narcos. Entonces resulta que tienen presos algunos narcos y al enemigo de los narcos también, ¿no? Porque pues también hay límites de detener a la tuta, detener al doctor, pues me voy al doctor. Entonces... Oiga, pero aquí hay una cosa, el doctor Mireles hace años fue detenido también por delitos contra la salud. Así es. Y obviamente en este operativo de su detención se habla de que llevaba marihuana en el vehículo. Mire, es una ridiculez lo de la marihuana, y además que bueno que me lo pregunta para aclararlo. La cantidad de marihuana y de cocaína que dicen que llevaba en el vehículo era la equivalente para hacer 3 cigarritos de marihuana y menos de 1 gramo de cocaína, y eso es lo que le siembra. Pero ¿por qué decir sembrar? O sea, porque obviamente ya estamos hablando de que la autoridad está actuando en una situación de ilegalidad. Por supuesto, claro, pero así lo han hecho siempre. O sea, en Michoacán no existe la legalidad. Entonces, simplemente le voy a decir, porque una cosa, si usted, o sea, no pueden usar la flagrancia que alegan. No pueden decir, la flagrancia no les da derecho a investigar. ¿Cómo le diré?
Cuando usted detiene a alguien en flagrancia, pues lo detiene para evitar un delito que se está cometiendo en ese momento. Pero no le da derecho a continuar con las investigaciones sin las órdenes judiciales. Usted ya cumplió con la flagrancia al detener al sujeto. Y es ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Federación. Usted no puede decir, como lo detuve armado, que ni estaba armado, estaba con una pierna de pollo, por eso me meto a su camioneta y ¡ay! Me encontré unas armas. No podían haber entrado a la camioneta. Eso es ilegal, se llama prueba ilícita. Tampoco podían haber encontrado la marihuana. Tampoco podemos saber quién la puso ahí, porque como ellos entraron a la camioneta, pues todos pensamos que fueron ellos. No se cumplió con todo un proceso que se llama de cadena de custodia, de cómo se guardan las pruebas, cómo se obtienen las pruebas, ¿no? Pero además, la droga que le siembran, es que de verdad todo les ha salido mal a los del gobierno. A ver, usted me habla de una droga que le siembra, pero sin embargo, sí estuvo preso por delitos contra la salud. El doctor Mireles, ¿es adicto a la marihuana? Claro que no, mire. El doctor Mireles estuvo preso hace muchísimos años, en el 88 fue cuando sucedió esto. Cuando a él lo detienen, en aquel entonces yo no lo conocía ni nada, pero ya nos informamos del proceso. El doctor Mireles era el encargado de la Secretaría de Salud del Estado, como médico, de certificar. Cuando encontraba un decomiso, el ejército o alguien, pues lo llevaban ahí a Lázaro Cárdenas, y entonces un médico tiene que decir esto, que tiene apariencia de marihuana, ya lo analicé y si es marihuana, ¿no? Esto que tiene apariencia de cocaína, ya lo analicé y si es cocaína, se tienen que expedir una serie de certificados. Lo acusaron de ser el dueño de la droga que estaba ahí en custodia. Pero bueno, vamos a suponer sin conceder que el doctor había sido dueño de esa droga. Que no, o sea, eso ya quedó, ese fue un proceso también terrible. Lo sentenciaron a 7 años y lo sacaron 3 años después por buena conducta. Bueno, cuando pasó la presión política. Por eso, pero al final de cuentas salió con una sentencia condenatoria. Claro, pero a eso voy. En caso de que eso hubiera sido cierto, pues ya lo pagó. Hace muchos años que lo pagó. Pagó su deuda ante la sociedad. Ante la sociedad, y es un hombre que preside la Cruz Roja. Yo cuando lo conocí en el 2005, él era el presidente de la Cruz Roja en Modesto, California. Y era uno de los líderes migrantes que más hacía por la comunidad, ¿no? Entonces, eso ya no es tema. O sea, de verdad ya no es tema. Ahora, la droga de ahorita, como dijo el virrey, no, es que nadie le creyó. Porque los que conocemos al doctor Mireles sabemos que es adicto, pero a la insulina, porque el doctor Mireles, si no toma insulina, se muere. Es un hombre enfermo, será valiente, está grandote y todo, pero es un hombre enfermo. Y cuida muchísimo su salud. El doctor Mireles está en botiquín siempre para todo, y él cuida muchísimo su salud. El doctor no toma una copa, no fuma un cigarro, no nada, porque está con una salud muy débil, tiene una diabetes de 16 años y avanzada además. O sea, no es un diabético que controle la diabetes con dieta. No, el doctor es de insulina inyectada todos los días, ¿no? A veces 3 veces al día. Entonces, el doctor Mireles, en eso todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe que el doctor no es adicto a las drogas. Sin embargo, le siembran droga, pues con el único fin de desprestigiarlo, para decir, miren, es peor que la tuta al que dice que combate, ¿no? Cuando ve el virrey que nadie le cree, entonces dice, bueno, no, a ver, el foco no es lo de la droga, porque esa es la modalidad de posesión simple, era tan poquita que incluso si resultase que era del doctor Mireles, lo único que pasaría es que tendríamos que rehabilitarlo. Efectivamente no acarrea pena, si lo estuvieran acusando más de eso saldría bajo fianza, ¿no? No es un tema preocupante en lo jurídico, es un tema preocupante en lo mediático por la mala intención con la que se hace. Oiga, una pregunta, ¿le mostraron las imágenes del decomiso justo al momento que hacen la detención donde aparecen las armas y la droga? Creo que no se cumplió ninguna de las formalidades. Las armas y la droga no aparecen nunca en la camioneta, no hay pruebas en el parte policíaco de que estuvieran en la camioneta. Cuando llegan a Morelia, desde Lázaro Cárdenas, es cuando les llaman a los detenidos y le dicen, ¿verdad que todas estas armas eran de ustedes? Y se las ponen en un patio, ¿no? Por supuesto que dicen que no hay ninguna formalidad, no hay cadena de custodia, no hay nada. ¿Usted se ha entrevistado con el secretario de Gobernación o con el comisionado Castillo? No, yo no me he entrevistado con el secretario de Gobernación, con gusto lo haría si él tuviera algún interés. Con el comisionado Castillo tampoco me he entrevistado y ahí no tengo interés yo, porque yo no hablo con virreyes y no le concedo a ninguna autoridad a un hombre tan mentiroso, con tan poca credibilidad, porque él, en mayo, osó decir, pero así de plano, con toda
toda despreocupación y con todo el poder con el que goza, sale con López Dóriga a decir que el doctor Mireles está siendo investigado por asesinato, que porque tiene pruebas de que el doctor Mireles mostraba una cabeza como trofeo, una cabeza humana. ¿Usted se acordará de eso? Sí. ¿Cómo se puede decir una cosa así a una autoridad? Y después, pues salimos nosotros a desmentir. El doctor Mireles me dijo, ya me van a agarrar ahora así estos. Yo tenía las fotos originales de esos hechos, de cuando andaban con el Ministerio Público, con los forenses, levantando a los muertos tiesos. Cuando el doctor Mireles llegó con el Ministerio Público ahí, ya estaban tiesos los muertos. Bueno, se desvirtúa esa acusación, pero fíjese en la credibilidad del virrey. Entonces, yo no he hablado con Castillo, él no me ha buscado y yo jamás lo buscaré, porque nosotros no tenemos nada que hablar con Castillo. Es una autoridad ilegítima, se cree poder ejecutivo, legislativo y judicial de Michoacán, es inconstitucional su nombramiento y además es un ser sin escrúpulos. ¿Así lo considera? Así, es un traidor. Ha traicionado a todos, a Hipólito, a Enrique Hernández, al doctor Mireles, a los presos autodefensas, ha traicionado a todo el mundo. Mire, ayer me entrevisté yo con el padre Goyo de Apatzingán personalmente y me contó los crímenes de la última semana. Ya el doctor detenido, lo que están haciendo los viejos, los muertos, la manera en que mataron a un niño de 12 años enfrente de su mamá después de matar al papá, a los chavos que han levantado, o sea, es horrible. Imagínense, yo hablando con el padre Goyo y viendo qué hacemos en lo humanitario y no sé, y el virrey diciendo que ya no hay autodefensas en Michoacán y que Michoacán está controlado como si fuera Suiza. ¿Qué habla? ¿De qué Michoacán habla? ¿Verdad? Es que es indignante. ¿Qué considera que le está haciendo falta a Michoacán? A Michoacán le hace falta dignidad que han mostrado los autodefensas. Necesitamos que el gobernador nuevo tome las riendas del asunto y necesitamos que si la federación ayuda, que nos mande gente con credibilidad y buena fe, que hable con los michoacanos, porque el virrey no habla con los michoacanos. Él llevó a sus mexiquenses, él no habla con los presidentes municipales michoacanos, él no habla con los diputados michoacanos, él no habla con el pueblo michoacano, no se reúne con las comunidades, no se reúne con el pueblo, él habla con quien él quiere hablar. Necesitamos que se escuche a Michoacán, necesitamos soberanía en el estado de Michoacán y no que nos manden una gente que pisotee normas, leyes, o sea, terrible. A mí me llama la atención porque si hacemos un poquito de historia, digo, en Michoacán pues fue la cuna de la independencia de México y obviamente la situación de la creación de sus autodefensas, Michoacán es un pueblo que siempre ha demostrado tener fortaleza y saca la casta cuando lo necesita. Ahora mi pregunta, ¿qué está pasando ahorita con las autodefensas después de la detención del doctor Mireles? Bueno, las autodefensas ya llevan más de... Bueno, ayer quitaron el bloqueo en Coahuayana. Tenían las carreteras tomadas, la carretera de Lázaro Cárdenas, tenían cercada la Marina en el cuartel de la Marina de Caleta de Campos, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Ha habido manifestaciones en Morelia, en todos los pueblos, en Michoacán en todos los pueblos y en Morelia todos los días. La situación de las autodefensas ahorita es crítica porque no confían en el virrey los tiene amenazados de que los va a detener a todos. Las autodefensas entonces salieron a las carreteras y a defenderse con palos para que no les puedan aplicar la ley de armas de fuego, pero están a merced del crimen. Entonces lo que nos contaba ayer el padre Goyo, yo me quería morir de todo la gente que están matando y todo porque no pueden andar armados, están desesperados. Entonces, no es cierto que las autodefensas desaparecieron, lo que pasa es que las autodefensas ahorita pueden ser detenidas. Es cierto que los michoacanos siempre hemos sacado la casta en momentos históricos y este es un momento histórico. El que no lo vea, pues es que no sabe nada de historia, pero este es un momento histórico, es un momento de quiebre. ¿Cuándo había visto usted que detuvieran a alguien, le llevan a un penal de máxima seguridad? Cuando yo llegué a Sonora, pues yo pensé que yo iba sola. Llego, me reciben en el aeropuerto como estrella de rock. No, míreles. Y luego me acompañan los activistas y los ciudadanos de Sonora en una caravana enorme hacia el Ceferezo y me dicen, por favor digan, pero con su sonido y sus pancartas, playeras, camisetas y todo, de Sonora, yo no conocía a ninguno. Y me dicen, por favor dígale al doctor Mireles que es ciudadano distinguido de Sonora, que él representa la dignidad del pueblo de México y que nos sentimos honrados de tenerlo aquí. Y todos los mensajes y todas las manifestaciones que ha habido en todo el país, los premios nacionales de derechos humanos manifestándose en ese sentido. He hablado con muchos legisladores, ahorita no quiero decir su nombre y demás, pero legisladores federales,
que se están sumando a esta causa para decir, liberen a Mireles. Es que no se les puede pedir otra cosa a Mireles. ¿Por qué no decir los nombres? ¿Por qué callarlos? Pues porque estamos preparando cosas. Y en su momento que cada quien lo diga. Lo verán, o sea, no detuvieron a Hipólito Mora, detuvieron a Mireles. El virrey esperaba una reacción del tamaño de la de Hipólito ahí en el consumo local. Pero esto no es así. Hipólito dice que el doctor Mireles se equivocó. Hipólito es un hombre castrado por el virrey. Me da mucha pena, porque yo lo aprecio. Y además dice que el doctor Mireles faltó a su palabra y que hay que cumplir la palabra, y que Mireles dijo que se iba a desarmar el 10 de mayo y pues que faltó a su palabra. Pero yo le quiero recordar a Hipólito que el 27 de enero, cuando el doctor Mireles estaba convaleciente en la Ciudad de México de su accidente, él que firmó el primer acuerdo de desarme, el 27 de enero, fue Hipólito. Y que lo agarraron y lo detuvieron y lo metieron a la cárcel el 13 de marzo, agarrándose a balazos con el americano. Entonces que no me hable de palabras no cumplidas, porque Hipólito nunca se desarmó. Entonces que no esté diciendo cosas. Y además Hipólito vio cuando detuvieron al doctor Mireles, él iba a ser el orador principal en la mira. Hipólito iba de acuerdo con Mireles a eso, y cuando ve que están deteniendo a Mireles, cobardemente, lleno de escoltas armados, porque Hipólito trae 14 escoltas armados, fuertemente armados, se dio la media vuelta y se fue. Ese es Hipólito Mora. Qué tristeza. Ahorita, ¿quién está liderando, quién se quedó en lugar del doctor Mireles? Pues hay varios líderes locales, varios, pero esa parte no me toca a mí. ¿Qué le ha dicho después de su detención, al momento que se entrevistó en el Ceferezo, el doctor Mireles? ¿Qué le comentó de su detención? Ya me lo había comentado en el Ministerio Público el día 28. Ya habíamos platicado todo esto que ya ha trascendido, de que fue encapuchado, de que le se encontraba comiendo, de que nunca trae armas, de que estaba sorprendido en el Ministerio Público cuando de la droga y de las armas, se quedaba dorado. ¿Y las armas no venían en su vehículo? Pues creo que no. El doctor Mireles estaba sorprendido del número de detenidos. ¿Él iba desarmado completamente? El doctor Mireles siempre está desarmado. En todas las fotos que usted vea, el doctor Mireles trae su chaleco antibalas, su radio y su sombrero. Nunca trae armas, el doctor Mireles, nunca. ¿Sus escoltas iban armados? Ellos iban armados con armas registradas, que no eran las que dicen que traían. Las armas registradas no aparecen. Las que reportan en el parte policíaco, que son las que según ellos estaban en la camioneta, pues no son de las registradas. ¿Quién sabe de quién serán? No han buscado, ¿y qué le dijo a raíz, después de la entrevista que hubo en el Ministerio Público, pero es muy diferente al momento que llega a un centro federal? Así, bueno, cuando llega al centro federal, yo me rapé para que el doctor me creyera de las reacciones, porque el doctor está alejado de las noticias, de las reacciones, de las manifestaciones, de las muestras de apoyo, pues él no sabe si la gente lo abandonó, si no lo abandonó, nada, ¿no? Entonces yo me rapé con la idea de que él me creyera, de impactarlo, y lo logré, ¿no? Cuando llego yo y me ve, me dice, ¿qué te pasó? Le digo, pues me rapo como Mireles, doctor, nos estamos rapando muchos. Y le empiezo a contar, ¿no? Las reacciones que ha habido, las declaraciones de la autoridad, y me dice, bueno, entonces, si soy preso político, digo, qué bueno que están confesos. Le digo, pues están confesos, doctor, están diciendo que usted rompió los pactos, ¿no? Y platicamos sobre quién rompió los pactos primero, aunque no teníamos mucho que platicar al respecto, porque yo fui siguiendo el famoso pacto desde el día 1, cada declaración, cada cosa que decía Mireles, eso yo me lo sé de memoria, ¿no? Entonces, platicamos sobre lo que venía. Yo le dije al doctor Mireles, pues ahora nos toca a los demás, ¿no? Usted tiene que estar sereno. ¿Cómo se encuentra de salud? Me dijo, he sido bien atendido ya en Sonora, estaba estable, tuvo una crisis fuerte de azúcar y de presión, me refiero de alta presión, se le subió la presión, lo tienen en el hospital del Ceferezo cuando yo llegué, pero ya estaba estable, lo vi bien, lo vi con mucha hambre porque dice que le daban de comer muy poquito. Los médicos me explicaron por qué le daban de comer poquito, y es por la situación de la diabetes. Me dijo que estaba en un lugar limpio, que estaba en una celda solo. Le expliqué cómo hacer el régimen de visitas, le expliqué cómo le podíamos hacer llegar libros, el correo. Hablamos más bien de esas cosas y estaba de muy buen humor. Pues no le gusta estar preso, obviamente, pero cuando yo le platicaba todo lo que estaba pasando, me dice, oye, pues si mi detención sirvió para que el pueblo de México se dé cuenta del gravísimo problema de seguridad y impartición de justicia, pues qué bueno. Y dije, pues sí, doc, vamos a defenderlo, están tales y tales abogados, entonces pues vamos a estar en esta defensa. Estaba sorprendido de que lo nombraran ciudadano distinguido de Sonora. En fin, se quedó agradecido y contento. ¿Qué más le gustaría agregar de esto? Porque aparte también quiero hacer una pregunta. El domingo sabemos que va a estar en el estado de Morelos.
Sí, mire, yo soy activista de otras causas, yo soy activista defensora de mujeres y bueno, si tenemos que marchar por el petróleo, marcho, o sea, a mí me gusta eso, yo creo en eso porque creo en la sociedad organizada, pero en este momento de esta lucha, esta de las autodefensas, yo soy autodefensa, yo soy la abogada del doctor Mireles, yo no estoy organizando las manifestaciones, yo no organicé las rapadas, yo me solidaricé con esa lucha y concretamente me rapé para que me viera el doctor. No para que me viera la nación entera, pero pues qué bueno que hizo impacto. Me han invitado a varios de los eventos que están organizados porque la gente quiere oír de viva voz de la defensora del doctor Mireles el estado jurídico de las cosas. Pero o voy a todos los mítines, o atiendo a todos los periodistas, o le talacheo a la defensa jurídica, o me entrevisto con los abogados, así, ando muy complicada. He decidido ir a lo que puedo, entonces me queda cerca, voy a ir el sábado, mañana, al Monumento de la Revolución, porque me piden que vaya a rendir un informe jurídico, con gusto lo haré. ¿Y por qué lo hago? Porque mucho hace la gente de organizarse, ir allá como para que no les demos la información adecuada cuando está en nuestras posibilidades. Y a Morelos me invitaron de manera muy especial, me han estado buscando en mi oficina y todo, y pues también el domingo puedo ir, pues voy a ir. Entonces, y a lo que yo pueda iré, lo mismo está haciendo el general Gallardo, lo mismo está haciendo el padre Solalinde, lo mismo están haciendo los compañeros autodefensas de Tamaulipas, que tienen una movilización enorme en Tamaulipas. Entonces, hay muchos en Puebla, en Veracruz, en lugares así como en Cancún, de hoy me han hablado 3 veces para la movilización en Cancún, en Monterrey, en todos lados, amén de que con los sonorenses ahora hablo todos los días, porque me habla mucha gente de Sonora. Licenciada, ¿qué podemos esperar del proceso del doctor Mireles? Mire, si usted me pregunta que qué podemos esperar de los tribunales, nada. Nosotros pues somos autodefensas, no esperamos nada. Sin embargo, vamos a dar la defensa jurídica y que creemos, estamos optimistas en un sentido, mire, las cosas que vamos a alegar del debido proceso, de la prueba ilícita, de la flagrancia, de todas estas cosas que alega la autoridad, son cosas de explorado derecho, es decir, no se trata de que a ver una discusión jurídica nueva. Puede tener de discusión jurídica nueva el estado de guerra, el estado de necesidad de una sociedad completa, ¿no? Pero en cuanto al proceso específico del doctor y los autodefensas, porque no solamente tenemos la defensa del doctor, sino de varios de los autodefensas, de sus escoltas que van en el mismo proceso con él, y de otros autodefensas que están presos en Morelia, entre abogados decimos es de explorado derecho. Son cosas que ya se han discutido en otros casos, que hay jurisprudencia tanto de la Corte en México como de la Corte Interamericana, del Pacto de Derechos Humanos, de todo. O sea, hay mucho legislado y escrito y que ya es parte del derecho como jurisprudencia, tanto nacional como internacional, de lo que nosotros estamos platicando. Yo hablo coloquialmente, sobre todo los medios de comunicación, porque se trata de que me entiendan no los abogados, sino el pueblo, la gente, que me entienda que lo que está pasando. Cuando hablo de las faltas al debido proceso, yo trato de hacerlo de manera muy coloquial, pero no porque no entendamos lo jurídico o no tengamos las bases jurídicas, internacionales, doctrinarias, históricas y legales para defender al doctor Mireles. Entonces nosotros estamos optimistas en cuanto a los elementos jurídicos de la defensa. Son demoledores. Entonces el doctor Mireles debe salir libre. ¿Solicitarán la amnistía presidencial? No, eso no lo hemos platicado. Eso solamente lo podría pedir el doctor y yo creo que no lo haría, pero no sé, a ver cómo se presentan las cosas. Pues licenciada, le agradecemos muchísimo, Talía Vázquez Alatorre, defensora y abogada del doctor Mireles, del Grupo de las Autodefensas de Michoacán. Le agradecemos mucho la entrevista. A usted, Federico, le agradezco. Estaremos en contacto. ¿Cómo no? Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues auditorio, ya oyeron la versión de Talía Vázquez Alatorre, abogada de José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Michoacán. Bris, ¿qué te parece? Muy interesante todo lo que dice, digo, es la opinión, ella es la abogada, ¿no?, de José Manuel Es su Mireles. dicho, ¿no? Claro. Creo que hay muchas contradicciones en este caso. Digo, tiene su postura gobierno estatal. ¿El gobierno federal? Sí, perdón, gobierno federal y bueno, Mireles es esta postura, ¿no? La realidad es que el pueblo de Michoacán sigue padeciendo incertidumbre, sigue padeciendo inseguridad, siguen sin avanzar, mientras que este juego, pienso yo, es en mi opinión, ¿no?, entre estos dos poderes, sí, ¿no? Pero aquí yo creo que hay una cosa que es, yo creo que muy relevante. Una, obviamente, cómo se dan ese tipo de situaciones. Porque si bien
por un lado, fueron los aliados del gobierno federal para la incursión hacia Michoacán, para terminar con el problema que tenía Michoacán. Se han detenido líderes que están presos, se detuvo también el hijo de la tuta, está pendiente, obviamente, la tuta como tal, pero tampoco es cierto que el gobierno federal no ha hecho nada. Digo, tenemos gente que ha estado, el novio de Adriana, que de hecho apenas estuvo en Michoacán, regresó en la semana, nos estaba platicando que muy tranquilo, que las carreteras muy tranquilas, que no había retenes para que te estuvieran revisando, o sea, que muy tranquilo. Entonces, bueno, tenemos versión de gente que ha estado allá. Obviamente, la abogada, pues bueno, tiene su punto de vista, pero yo creo que al final de cuentas, la ley se tiene que cumplir y la ley es para todos. Claro. O sea, no puede ser para unos sí, para otros no. Si tú estás violentando la ley, pues obviamente tienes que ser acreedor a una sanción. Claro. Bueno, aquí es lo que brinca también, es de que en un momento también el gobierno de cierta forma forma como una alianza con este Claro grupo, que forma una ¿no? alianza, claro que forma una alianza y se lo rompe la alianza. Claro, ¿en qué momento se rompe? ¿Por qué? Es lo que tal vez todavía quedan preguntas todavía en el aire, ¿no? Mira, yo creo que, acuérdate que las cabezas fueron detenidas. Obviamente, posteriormente fueron liberadas. Y obviamente ellos ya tuvieron otra postura. Ya son policías rurales. ¿De acuerdo? Ya están dentro del marco de la ley. ¿Ok? Hubo gente que se quedó fuera del marco de la ley porque no nada más fue el doctor Mireles. ¿Sí? Fueron 70 y tantos y hay 100 y tantos autodefensas detenidos. Aquí queda, ¿de dónde llegó todo ese armamento? La abogada dice que 30 millones, bueno, es una cifra bastante grande, sí. Pero vamos, ¿de dónde llega? ¿Hasta dónde se infiltró la delincuencia en las autodefensas? ¿Hasta dónde la delincuencia patrocinó el grupo de las autodefensas para poder salir y huir? O sea, quedan muchas preguntas, quedan muchas dudas. Obviamente, usted, auditorio, es el que tiene la última palabra para decir quién resulta responsable de todo ello. Yo creo que el gobierno federal está haciendo lo que tiene que hacer, las autodefensas también es cierto, se tenía que hacer algo. Si es una alianza, esa alianza se rompió, ese pacto se rompió, y obviamente, si se viola la ley, hay que pagar. Claro. Eso es un hecho. Sí, eso tiene. El señor Arturo Juárez, gracias por mostrarnos un panorama más completo del asunto de Michoacán, que a todos los mexicanos nos abre y nos interesa. Pues, don Arturo, es un comentario nada más de quien resulte responsable. Brisa, ¿algo más que tengas que agregar? Así es. No, bueno, la opinión la tiene nuestro público, ¿no? Que ellos hacen sus conclusiones y bueno, esto fue lo que nosotros les preparamos, ¿no? Así es. Y pues nos vemos el lunes en un programa también muy interesante y felicidades también a todos los abogados que mañana cumplen, bueno, es su día, ¿verdad? El día del abogado. Así es. Mañana, felicidades. Unos ya estarán el día de hoy, viernes. Desde hoy están otros festejarán mañana. Un abrazo a todos y gracias por haber estado en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Y ya sabes, si toma, no maneje, cuídese. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Luis, gracias. Gracias. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.